a todas y a todos y muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Región F, el programa que hacemos desde aquí, desde la Escuela de Comunicaciones y Periodismo de la Universidad Adolfo Ibáñez, junto a nuestros medios asociados La Estrella y Soy Chile, equipo completo hoy día. Saludo a mi queridísima amiga Karen Trachtenberg. ¿Cómo estás, Karencita, el día de hoy? Muy bien. Tenemos a alguien de la casa hoy día. Tenemos a alguien de la casa con una potencia, pero impresionante. Impresionante, porque hay que destacar también a la gente acá de la casa de mujeres muy, muy bacanas, como decimos siempre, a la vuelta de la esquina y acá a la vuelta de la oficina. Exacto. Pero ustedes no la conocen, pero la van a conocer, como ya es tradición, ¿verdad, querida Karen?, a partir de nuestra siguiente nota introductoria. Hablar de Macarena Roca es hablar de patrimonio, memoria y literatura. Doctora en literatura hispanoamericana y chilena por la Universidad de Chile, con estudios en la Universidad de Salamanca y una trayectoria académica que combina docencia, investigación y difusión. Ha dedicado su vida a rescatar y poner en valor el patrimonio vivo y cultural de nuestro país. Actualmente se desempeña como investigadora del Centro de Estudios del Patrimonio, CEPA, y es directora del Diplomado en Curaduría de la Facultad de Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibáñez, desde donde ha impulsado proyectos de formación y vinculación que conectan a estudiantes, comunidades y territorios a través del arte y la memoria. Macarena ha trabajado con cultoras reconocidas como Tesoros Humanos Vivos por la UNESCO, entre ellas Domitila Cuyul, última maestra de paz Huilliche, y Basilia Escalante, matriarca Coya Trayumante en Atacama. Con ellas ha tejido relatos que integran oralidad, visualidad y memoria, acercándolos a la infancia a través de la literatura ilustrada. Para Macarena, pensar la cultura patrimonial no es solo investigar, sino también difundir, vincularse y devolver a las comunidades el valor de sus propias historias. Está convencida de que la memoria patrimonial comienza en la infancia y por eso ha dedicado parte importante de su trabajo a crear relatos accesibles, ilustrados y significativos. Hoy, en Región F, conversamos con una mujer que ha hecho de la literatura y el patrimonio un puente entre la memoria, la identidad y las nuevas generaciones. Y estamos acá de vuelta con la magia de la televisión en el estudio con nuestra querida Macarena Roca, pero Maca, ya, Maca, la Maca, la Maca de toda la vida, la Maca de toda la vida. Amiga querida. Bueno, me toca partir hoy día con los fuegos. Entonces, lo primero que te quería preguntar, Maca, tú te dedicas a dos áreas que a lo mejor podrían parecer un poco distintas, ¿cierto? Pero las has logrado unir de una manera bastante virtuosa, que es el patrimonio, ¿cierto? El rescate del patrimonio, pero además el rescate del patrimonio pensado en los niños, niñas, ¿no? ¿Por qué se te ocurre hacer este mix? ¿Y cuál era tu objetivo, digamos, al hacerlo? Bueno, primero, gracias por invitarme. Siempre es especial estar junto con ustedes. Me encanta verlas en el patio, encontrarme con alumnos en común, así es que muy agradecida de que hoy me inviten al programa. Mira, la verdad es que el tema del patrimonio ha estado siendo trabajado en mi currículo hace muchos años, ¿no? Pero creo que hay un momento que también compartimos con la Fabi, cuando nos encontramos también en un jardín infantil con nuestros hijos, y es que la maternidad de algún modo te lleva a resignificar algunas líneas o áreas que has estado pensando en términos muy intelectuales. Entonces, cuando yo me doy cuenta de que hay personajes que tienen un valor pero entrañable y que son tremendamente necesarios de poder conocer a nivel nacional y que tienen además un reconocimiento también por la UNESCO y por otras fundaciones, ¿no?, que le entregan certificaciones, tú dices, vaya, de esto no se sabe nada, ¿no? O sea, no solo muchos investigadores que trabajan en patrimonio no los conocen, que son cultores tanto individuales como grupales, sino que los niños es que no tienen idea, ¿no? Entonces, en función de eso, tengo la dicha de estar con un pie en las artes. Trabajo en historia del arte ya hace muchos años. Como ustedes saben, yo dirijo el diplomado en curaduría de la Universidad Adolfo Ibáñez. Y tengo grandes amigos artistas. Y en esas conversaciones muy de trasnoche, ¿no?, surge la idea de, oye, pero ¿y qué pasa si ilustramos? ¿No? Entonces, yo escribo, tú ilustras, luego alguien nos edita, nos conseguimos por aquí y por allá, postulamos un fondo, y así ya hace, yo te diría, un poquitito más de 10 años que surgieron las primeras publicaciones de libros infantiles. Porque una cosa es que tú conozcas el patrimonio
como un valor nacional, como un concepto que incluso se familiariza mucho con el folclore, con ciertas virtudes o valores que se quieren mantener a lo largo de las décadas. Pero cuando piensas en un patrimonio llevado a niños, tienes que pensar más bien en personajes, en sujetos o en instancias que hagan que los primeros lectores o lectores que no están avesados todavía en el tema puedan sentirse primero cercanos, interesados y además les haga sentido a sus vidas. Yo creo que poder hermanar ciertas figuras que pueden ser muy lejanas a ellos, como una maestra de paz huilliche, ¿no? Con tal vez la figura de la abuela, ¿no? Entonces, claro, el niño tiene la abuela paterna, materna o la abuela cercana, ¿no? Y por allí hay ciertas analogías familiares en donde ese niño, que no tiene más de 7 8 años, encuentra entonces un mundo que es de patrimonio, pero que también es muy cercano a ella. ¿Y cómo es la recepción? Porque en el fondo también existe un poco también ese como prejuicio de un mundo que además, lo hemos dicho hartas veces acá en el programa, ¿verdad, Karencita? Es súper adultocéntrico, Sí, ¿verdad? Y que muchas veces tiende a subestimar a los niños y a las niñas también. claramente, sí. Entonces, un poco que nos cuentes cómo es Ya. desde la Sí. mirada de esa aproximación, desde las infancias Mm. a estos Mira, libros. en este estar buscando libros sobre patrimonio para mis sobrinas o para mis hijas, me encontré con muchos textos que eran informativos. Y yo no quería información. O sea, yo lo que quería era una historia que les entregara una experiencia vital, mágica, que les abriera el mundo de la imaginación a partir de rituales, a partir de encuentros con los animales, que a ella les facilitara, ¿no? Construir una narración propia sobre lo que entienden por patrimonio también. Entonces, lo informativo dije no. Y así me fui buscando, buscando y no encontré nada. Entonces, llega un momento en el cual dije no, no puede ser. Y empecé a revisar y había un montón de, sobre todo, figuras femeninas, pero de una potencia que ustedes no se lo pueden imaginar, añosas además, y con una urgencia, porque ya, o sea, ¿cuánto más va a vivir una persona que en ese momento tenía 91 años? Mm. Entonces, en un trabajo mancomunado, ¿no? Con amigos artistas, decidimos ya ponernos a trabajar en la construcción de la historia, que estaba a mi cargo, y en la configuración visual de esa historia, la cual siempre quisimos que fuera también muy apegada a la realidad, que no fueran figuras. Una idealización, una Exacto, romantización, ¿no? Sino que sino que, en el fondo, si es la abuela, que la abuela tuviera arrugas, pelo canoso, ¿no? Manos temblorosas, que hubiera una serie de elementos que los niños dijeran, es abuela, ¿no? Es abuela. Y, y esta recepción fue súper buena, tanto así que hoy día estos libros se encuentran traducidos a varios idiomas, están en muchas plataformas, ¿no? Bueno, tienen mucha descarga. Hoy día ustedes saben que lo que más se lee sobre todo es en el formato ebook. Entonces, la verdad es que estoy súper sorprendida, porque uno conoce cómo funciona un libro y su circulación en términos académicos, pero en cuanto a literatura infantil, yo me he ido sorprendiendo, ¿no? Al principio dije, no, o sea, lo va a comprar mi familia y ya está, ¿no? Pero la verdad es que no, o sea, a mí me llegan imágenes de editores, ¿no? Que están en la feria de ilustración en Boloña y aparecen niñas, por ejemplo, con la Domitila o con Collita, que son dos de mis libros, vestidas a la usanza, ¿no? De la zona a la cual pertenecen estos personajes y con el libro en la mano, así como súper felices, ¿no? Y también en la feria de Frankfurt, o sea, son libros que tienen buena circulación, buena llegada y que los han solicitado en más de una ocasión en términos muy distintos, ¿no? Mira, te voy a contar algo súper curioso que me sucedió. Hace, a ver, tendría que decir hace como unos 6 meses atrás, me contacta una psiquiatra, ¿no? Y me dice, hola, ¿tú eres Macarena Roca? Sí, le digo yo, me dice, mira, lo que pasa es que yo hace un tiempo, una terapista me entregó uno de tus libros
y me dijo que le había funcionado mucho para poder trabajar con la figura de la ausencia de lo femenino, porque tienen tanta fuerza, están tan arraigados en la figura de la matriarca, que tempranamente las niñas que han sido abandonadas por la figura materna, Ujú. ¿ya? Les ha permitido ir reconciliando la idea de la figura de lo femenino e ir hermanándose, ¿no? con esa idea que algún día ellas van a ser para otros. Porque además que no es un libro, no quiero decir un libro superficial, no es eso, pero no es un libro solo de una historia, es un libro de patrimonio. Es un libro que cuenta sobre quiénes son nuestros pueblos originarios, qué figuras hay allí que se relacionan con nosotros, qué ritos o qué pasos tienen de, por ejemplo, la niñez a la adolescencia, cómo entienden el cuidado de los niños, la protección de las aguas, ¿no? El cambio de estaciones. Entonces, que eso sea muy leído y vendido en Chile, o sea, yo después de eso ya me retiro. No sé. Maca, tú mencionaste varias veces el tema de lo femenino, ¿cierto? Y precisamente yo te quería preguntar, quería ahondar en ese tema, porque tus libros rescatan la figura femenina, pero también la rescatan en términos de tesoros vivos, ¿no? Tesoros patrimoniales vivos. ¿Por qué tú te enfocas en eso, que en el fondo se parece mucho a lo que hacemos con el Región F, ¿no? Sí. Que es como enfocarnos en mujeres potentes, eh, pero ¿por qué tú decides centrarte en esas mujeres Mm. y no a lo mejor, te invento, en los edificios patrimoniales de Valparaíso, te estoy inventando, Sí, ¿no? sí. Porque además el patrimonio también se ha convertido mucho en eslogan. Mucho. Entonces, ¿en qué momento tú dices, ok, me voy a centrar en lo femenino, pero dentro de lo femenino, en lo patrimonial, Mm. en el tesoro vivo? O sea, es como un nicho bien Sí, específico. sí, es bien específico. Mira, primero, Tesoro Humano Vivo es una designación que utiliza la UNESCO Ujú. para ciertos cultores que pueden ser individuales o pueden ser grupos de cultores que realizan un oficio o bien tienen un conocimiento que está a punto de desaparecer, ¿no? Esa designación ha ido cambiando, ¿no? Pero yo te estoy hablando desde el año 2014 en adelante, es una designación que apuntó sobre todo a esta urgencia de poder relevar a aquellos hombres y mujeres que por edad y por falta de interés de otras personas de su comunidad, por la modernidad, ¿no? Han decidido no seguir sus pasos. Entonces, estábamos como a contrarreloj. Y yo dije, yo necesito darles voz". ¿Por Yo- qué? Mira, yo creo que tiene que ver un poco con los intereses que siempre han estado marcando mi línea investigativa. A mí siempre me ha interesado el poeta desconocido, siempre me ha interesado el pintor que tiene mucha obra, pero que no está dentro de la historia nacional. Me interesa Los olvidados. los olvidados. Me interesa el olvidado que no está registrado, ¿no? Y que si los tuviera, ¿no? Sería un must. Sería un sujeto súper seguido. Y he trabajado en eso siempre, siempre. He estado un poco en eso, en poesía, en literatura en general, en artes visuales. Sin ir más lejos, también en lo que estoy haciendo en patrimonio con la Fundación Lustro ya hace 10 años también, que es una fundación que trabaja a nivel nacional, pero que tiene una mirada a la región de Valparaíso y particularmente a todo lo que es la zona costera, en donde se da una peculiaridad que está presente, yo te diría, desde el siglo XIX en adelante, que muchas familias tradicionales, fundacionales de estas zonas de la costa de la quinta región eran artistas. Y muchos de esos artistas, o formados principalmente en Europa, en Estados Unidos, o bien manteniéndose dentro de la provincia, nunca participaron de los centros
de tertulia y de divulgación de Santiago. Y Santiago es Santiago, o sea, y a eso podríamos agregar a lo mejor Concepción y algún par de ciudades más, pero estar en provincia, en Chile, haciendo arte, es automarginarse. Más aún si tú publicas en una editorial de provincia, o sea, estás muerto, ¿no? Desgraciadamente es así. Por lo tanto, así como estos personajes que yo he ido tomando del patrimonio nacional, como también los pintores que pertenecen a este patrimonio material, ¿no? Pictórico, siempre tienen que entregarnos, ¿no? A través de la construcción de una narración que, claro, como curador uno va construyendo, ¿no? La historia que han traído, los pasos que vivieron, las inclemencias que tuvieron, y van apareciendo una serie de elementos y de historias que son sorprendentes. Ahora, ¿cómo tú decías contra el tiempo, ¿verdad? Contra el tiempo porque, y nos pasó también en la entrevista, ¿verdad? Anterior al Alejandro Lea, ¿verdad? Porque hay grandes tesoros vivos que están muriendo, ¿verdad? Están partiendo, o porque también sus facultades también están partiendo, Sí, ¿verdad? sí. Enfrentamos en el fondo las enfermedades que traen los años, irremediablemente en muchos casos. Entonces, ¿cómo asegurar justamente eh, esa generación como de relevo, tanto en cuanto a la práctica y al conocimiento y a la herencia de estas artes, de esta forma de hacer cultura, ¿verdad? Con oficios que se van perdiendo, con historias que se van perdiendo, pero también no solamente la generación de relevo en cuanto a los hacedores de cultura, sino que también a nosotros como sociedad, en cuanto a la valoración justamente de Sí. eso. Y cómo los libros infantiles, de alguna otra manera, me imagino que también hay un objetivo tuyo, Sí. sirven justamente para esta toma de conciencia de la sociedad toda, ya no solamente de los cultores, sino que de la sociedad toda, Maca. Mira, por lo general en estas comunidades, los más jóvenes deciden profesionalizarse, ¿no? Y que es lógico, ¿no? Hacen familia en grandes ciudades y ya luego van a visitar Claro. a sus padres, a sus abuelos, mm, ya no de forma permanente o sistemática, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí me pasó que cuando yo conocí a Domitila Cuyul, que fue esta maestra de paz del pueblo huilliche que murió hace muy poco, eh, ella, ella era la última maestra de paz que existía del pueblo huilliche para establecer vínculos con el pueblo chileno. ¿Eso qué significa? Que ella era una suerte de puente sincrético, ¿no? En donde se juntaban tradiciones tanto arcaicas, ¿no? Como también tradiciones muy criollas. Y ella eh, traía, ¿no? Y acompañaba a la vida, ¿no? A todos los niños que nacían, a los niños que celebraban su cumpleaños, a los niños que estaban enfermos, ¿no? A los enfermos que ya transitaban hacia la muerte, a las niñas que recibían la menarquia, ¿no? Entonces, ella tenía esta noción de puente, puente vivo entre tiempos y entre culturas, ¿no? Entonces, trabajaba con el CEFAM, por ejemplo, con el CEFAM de la zona de Chiloé, ¿no? Donde ella vivía, porque generaba una confianza ganada para que la gente de su comunidad fuera, ¿no? Y se atendiera con un médico de corte occidental, ¿no? Ujú. Entonces, Domitila, en una oportunidad, a mí me invita a pasar el Huetripantu, conoció el libro, ¿no? Y me invita a pasar el Huetripantu a su comunidad, ¿no? Que de hecho ni el alcalde está invitado, ¿no? Y si no te invitan, tú no entras. No. Es así, tú no puedes entrar al terreno. Y me recuerdo que ella llega, ¿no? Me saluda, ya, se va un poquitito más allá. Y en ese momento yo me quedé sola, parada, ¿no? En medio de este bosque donde estaba la casa de Domitila, afuera se estaba haciendo el fogón, y llega un grupo de mujeres, así, y me circunde, me dice, así que tú escribiste sobre nosotros. Uf. Y yo, sí, espero que les haya gustado. No sabía qué hacer. Yo de verdad que no sabía qué hacer. Resumen, claro, no. Entonces me dicen, ya, a ver, me dijo,
¿te querés tomar un mate? Me dice uno. Y yo, ya, gracias, así, inocente, pero sin entender bien lo que estaba pasando. Me dice, ya, el mate se gana, me dijo, toma. Y me pasa un cuchillo y me pasa una bolsa de papas, un saco. Y me dice, pela. Y me puse a pelar papas, po, ¿eh? Pelaba y pelaba. Nunca he sido tan obediente. Nunca. Me pelaba y pelaba papa y pelaba papa. Y pasaba, no sé, una hora y media. Y yo decía, ¿hasta cuánto me van a tener pelando? Claro, porque era un saco ¿No? de papa. Era un saco de papa. Y yo pelaba, pelaba, pelaba. Entonces, de repente, llega Domitila, ¿no? Y ella me trae un mate. Y me dice, las mujeres creen que ya puedes tomar con nosotros. Y fui como aceptada en el grupo, ¿no? Entonces ya, bueno, dejo las papas, me voy a instalar con ellas a conversar. Cambió completamente el ánimo, el temple de ellas hacia mí, ¿no? Fui como incorporada a este grupo como una visita. Y en ese momento yo conversé con las mujeres y todas ellas me dijeron que, por desgracia, sus hijos y sus hijas, desgracia, o sea, encomilladamente, porque todos ellos querían hacer otras cosas, si es lógico. Habían decidido irse a distintas ciudades, particularmente Temuco, y no había nadie que iba a continuar con los pasos de Domitila. Y había un sobrino un poco mayor que se estaba preparando, algo entendía, algo estaba comprendiendo sobre lo que significaba este paso, ¿no?, que la maestra de paz hace entre los pueblos. Pero mira, el tiempo fue poco, Domitila murió y la preparación no fue sostenida. Y ya no tenemos maestra de paz del pueblo de Huilliche en Chile. O sea, es decir, lo que quedó estampado en el libro y la experiencia que luego, gracias a ese libro, yo tuve, es algo que se acabó. Se acabó, no hay más. Entonces, a mí me sucede que cuando yo te digo hay una urgencia, es porque efectivamente vamos contra un tiempo que es muy escaso, muy escaso. Y la única manera de poder dejar testimonio y de poder establecer vínculos con ese lector futuro es a través de narraciones que tempranamente, por eso es para los primeros lectores, entregue esta búsqueda, ¿no?, y esta suerte como de magia, de misticismo que se encuentra en lo originario. Hay un caso dentro de las cosas que vimos ahí que fue muy bonito y es significativo, por eso te lo cuento. Esa noche que estuvimos ahí, que llovía, pero es que llovía de abajo hacia arriba, ¿no? Y estábamos celebrando el Año Nuevo Mapuche, maravilloso. Em, Muchas mujeres luego ya entraron, ¿no?, y sacaron sus tejidos y comenzaron a tejer. Y había una niña, ¿no?, que no tiene que haber tenido más de 7, 8 años y estaba sentada. Y era la única que no tejía. Bueno, yo también, que no sé tejer, pero yo no contaba, ¿no? Entonces, yo le pregunto, ¿y tú no tejes? Pensando que era opcional. Y me dice, no, yo no puedo. Y yo me quedé ahí, ¿no? Entonces, la madre se acerca y me dice, lo que pasa es que ella no fue bendecida, ¿no?, concepto sincrético, no fue bendecida con el acto de tejer. ¿Cómo? Me dice, sí, antes de que nazca una niña, meses antes, la maestra de paz recorre el bosque y recoge, ¿no?, de las ramas, de los arbustos, las telas de araña. Entonces, cuando nace el bebé, ¿no?, se le atan las manitos y se envuelven en telas de araña. Y si la niña pasa la noche sin romper los puntos, ¿no?, significa de que va a ser una gran tejedora. Y esta niña rompió los puntos. Entonces, tú dices, no, esto es que yo esto lo tengo que contar, ¿no? Entonces, son ese tipo de situaciones que tú dices, no se puede perder, hay una urgencia, esto todo el mundo lo tiene que conocer, es precioso, es conectarnos con aspectos naturales y mágicos, ¿no? Que yo quiero que mis hijas lo conozcan. Dije,
¿Cómo tú te imaginas la integración de este trabajo que haces tú, de este patrimonio vivo, hecho o contado, relatado para niños, niñas, eh, con el mundo escolar que de alguna forma ha ido cambiando los textos que se leen y a veces uno echa menos algunas cosas, algunos textos que eran relevantes, digamos. ¿Cómo has logrado penetrar en el mundo escolar, por ejemplo? Sí, mucho. Y ha sido, pero de una felicidad enorme, ¿no? Porque primero, para que exista esa invitación, tiene que haber un bibliotecario o bibliotecaria que te haya leído y que te quiera invitar, ¿no? Eso primero tiene que haber bibliotecario o bibliotecaria. Exacto, claro. ¿No? Tiene Y biblioteca. y biblioteca, claro. Entonces, cuando a mí me invitan de un colegio, y que he ido a muchos colegios, desde privados a públicos, siempre pienso una experiencia, ¿no?, que permita que los niños de esa edad, ¿no?, se conectan con la figura de Domitila, ¿no? Entonces, han acontecido cosas bien bonitas, que incluso hemos testimoniado a través de fotografías, las editoriales después lo suben a sus páginas, venden libros con eso, que tú sabes que uno aquí, el que menos lucra con los libros en Chile es Exactamente. el autor, el escritor. Lo sabemos. Eso, por favor, téngalo súper en claro. Es No, lo tenemos súper claro. puro altruismo. Entonces, en una ocasión me tocó trabajar en un colegio municipal con niños pequeños y lo que hicimos fue escribirle una carta a Domitila, Aquí. ¿ya? En donde ellos les pedían que, como si Domitila pudiera ir a su cumpleaños. ¿Y qué le pedirían a Domitila que hiciera en su cumpleaños? ¿No? Tú no te imaginas las cosas que surgieron. O sea, desde que me deja un chaleco, de que me cante el feliz cumpleaños mapuche, de que me lleve a vivir con ella un tiempo a la isla porque quiero ver a la Pincoya. O sea, salieron, pero un montón de cosas, ¿no? Que tú dices, ya tú superaste el cuento. O sea, ya no estás trabajando con el texto, ahora estás trabajando con el imaginario que quedó en torno a esta matriarca que es belleza, es de una vejez y de una gravedad, ¿no?, tremendamente hermosa y a la vez liviana, ¿no? Es una cosa que a los niños les encanta, ¿no? Y eso ha permitido tener mucho tipo de actividades y muchos encuentros, ¿no?, con los niños. Dos preguntas en una, ¿verdad? Primero, ¿qué es lo que se viene? ¿Cuáles son los proyectos en el fondo dentro de esta línea, en lo inmediato, en lo no tan inmediato, en el largo plazo? Y también un mensaje para tus pequeños lectores. Ya. Mira, en lo inmediato estoy a punto de publicar un nuevo libro, pero que en realidad ya no va con patrimonio. O sea, es un tipo de patrimonio, pero un patrimonio que tiene que ver con los afectos, con la relación más bien de esta bioinspiración que hay con el mundo animal, ¿no? Es un libro que se llama Perrijos, ¿ya?, que va a salir ahora pronto. Me lo está ilustrando una artista catalana. Y es la historia de una familia que tiene 4 perros, pero que son iguales y distintos, porque son de la misma raza, pero cada uno es completamente distinto y en realidad tienen hábitos y modos y exigencias como hijos. Entonces, es un libro muy simpático, está bien bonito, así es que espero, en cuanto lo tenga, pasárselo a ustedes también para que podamos conversar sobre él. Y para mis pequeños lectores, decirles que ellos también pueden escoger los tesoros humanos vivos. Miren, todos los años, nosotros, las personas, bueno, por supuesto ellos a través de su padre, su madre o un adulto, pueden escribir, ¿no?, al Ministerio de las Culturas y de las Artes y solicitar, ¿no?, que un personaje, que puede ser un vendedor de tortillas, puede ser un organillero, alguien especial de su barrio, sea reconocido por su trayectoria en el patrimonio y en el folclore nacional como tesoro humano vivo. Entonces, esto es un acto que se va haciendo
en conjunto y año a año. O sea, el patrimonio está vivo, no se detiene, hay que seguir recuperándolo, poniéndolo en valor, y esto no es historia, esto es presente. Quedamos como, inspiradísimas. Bueno, Maca, gracias por la generosidad Gracias a de tu usted. trabajo y de tu tiempo, además, que se nos hizo muy, muy, muy poco. Sí. Nada, gracias, querida amiga, ¿verdad? Como siempre. Y a usted, nada, invitarlo a un nuevo capítulo de Regiones, donde vamos a estar con una invitada tan inspiradora, ¿verdad? Como fue la conversación de hoy día. Así que eso, muchas gracias, Maca. Nos vemos Sí. en 2 semanitas más. Chao, chao. Chao.